Las funas, muy probablemente quien use redes sociales, sobre todo Twitter, ha recibido alguna funa de algún tipo o conoce a alguien que ha pasado por lo mismo, al punto que ya se tienen memes al respecto, es celebrado como una especie de acontecimiento, bienvenidos a mi primera funa, o hasta autodenominado como un rasgo de personalidad de internet, es que soy muy funable y se aguantan. Pero se han preguntado de dónde surgió la palabra, ¿acaso es la evolución del término cancelación, la versión menos boomer? ¿En este punto sirve de algo o no la funa? Siempre se ha entendido como lo que es ahora, pero volviendo al patrocinador más fiel de este canal, este video está patrocinado por Skillshare. Últimamente ando probando videos donde me grabo a mí mismo diciendo alguna vaina, alguna pendejada a veces, y aunque para algunos puede ser fácil, para mí no, y hacer buenas tomas tiene su ciencia. En Skillshare me puse a ver esta clase Cómo filmarte a ti mismo, clase magistral de cinematografía en solitario, ¿a qué tal? Que me ha dado ciertas bases y elementos más técnicos para hacerlo. Así como esta clase también pueden encontrar de arte, diseño, cocina, video, música y muchos más temas. Además también pueden ver rutas de aprendizaje que reúnen distintas clases para que tengan mayor entendimiento de un tema. Con una suscripción pueden acceder a todo lo que quieran, con subtítulos, sin publicidad y a través de una plataforma fácil de usar. Funciona como Netflix, en donde ustedes se suscriben y tienen acceso a todo. Hoy, gracias a la promo, las primeras 500 personas que vayan al enlace de la descripción tienen un mes gratis, donde pueden aprender lo que quieran. Enlace en la descripción. Aunque se piense que funar es una versión más cool y fresca de la cancelación, menos boomer, el surgimiento de estas palabras, o por lo menos el modo en el que empezaron a usarse, proviene de contextos completamente distintos, pero terminan confluyendo alrededor de movimientos sociales importantes. El verbo cancelar dirigiéndose a una persona, como el hecho de borrar, apartar o suprimir a alguien, se hizo medianamente conocido gracias a la cultura pop gringa, según este artículo de Vox, cuando en un episodio de Love and Hip Hop, una de las personas dijo "You are cancelled". De ahí pasó a redes sociales y terminó apropiándose cuando el movimiento Me Too tomó fuerza, cuando se empezaron a difundir casos de abuso ligados al productor Harvey Weinstein, una chispa que detonó que mujeres alrededor del mundo contaran sus experiencias y alzaran la voz en contra del abuso, el acoso o la cultura de la violación, y en donde se vieron involucradas personas en posición de poder dentro del entretenimiento y otras grandes industrias. Así, actores, productores, entre otros, empezaron a ser cancelados, algunos fueron retirados de grandes proyectos o simplemente su apoyo mediático decayó desde ese momento. La cancelación, entre comillas, masiva, derivó de un movimiento social que buscaba un mínimo de justicia, hacer responsables a las personas que habían cometido los actos mencionados. Se generó una conversación importante a raíz del tema y aparentemente, por lo menos desde un punto de vista externo, hubo cambios considerables. Con el tiempo, ese tipo de cancelación se llevó a otros rubros y problemáticas, pero debido a cómo funcionan las redes sociales y las plataformas de contenido, en donde todo se hace tendencia por minutos, prima la controversia, la posverdad llevada por sentimentalismos, fanatismos y se diluyen las palabras, la cancelación, como veremos con la funa, deja a un lado la conversación alrededor de un tema social importante, la concientización, dando como resultado, por ejemplo, que la divulgación de un caso de abuso se introduzca en la misma bolsa que una crítica a Taylor Swift, un tweet racista o un comentario a favor de la pizza con piña, todo tratándose por igual, convirtiéndose en momentos efímeros de internet en contenido rápido que le conviene a las plataformas de contenido por la cantidad de interacciones que esto genera. Por eso a Twitter en el feed le gusta tanto mostrar las funas, porque el algoritmo se da cuenta de todas las conversaciones que esto genera, tanto quienes están a favor como quienes están en contra. Así, en Estados Unidos, para conveniencia de la estirpe conservadora, le llaman a este fenómeno como la cultura de la cancelación, de la que se agarran celebridades para decir me están atacando, ni siquiera me voy a cuestionar, sino que es la cultura de la cancelación que viene hacia mí, a tal punto que celebridades reconocidas como J.K. Rowling firman una carta que habla en contra de la cultura de la cancelación. Pero entonces, ¿en qué momento entra la funa como tal? ¿Su uso tiene que ver con esto o no? Pues su origen viene desde el lado opuesto del continente, de Chile. Les dejo el enlace de una de las mejores fuentes que encontré y acá se los cuento de una forma resumida. Después de la dictadura de Pinochet y su respectiva detención, familias en Chile buscaban justicia o algún tipo de reparación proveniente del Estado frente a los crímenes cometidos de lesa humanidad, que lo ocurrido no quedara en el olvido, en un borrón y cuenta nueva, sino que hubieran consecuencias materiales, pues personajes que participaron en la dictadura y cometieron dichos crímenes siguieron con su vida convencional sin enfrentar ningún tipo de repercusión por sus actos. Y si bien fueron creadas varias comisiones para facilitar ese proceso, el resultado fue pobre, a la gente no le parecía correcto, ya que se firmó un decreto relacionado al ocultamiento de autores materiales y cómplices, es decir, de cierta forma ocultan
los nombres de quienes cometieron esos actos, y además varios de los delitos quedaban al amparo de la llamada ley de amnistía. En respuesta a ese cúmulo de factores se crea la comisión FUNA, bajo el lema "si no hay justicia, hay FUNA", cuyos objetivos son, y cito, no a la impunidad, reconstrucción a la memoria histórica, contra el olvido, rescate del derecho del carácter de luchadores sociales de aquellos que no están y ampliar el concepto de derechos humanos, en donde Alejandra López, una de las fundadoras de la comisión, dice: como no es posible hacer una justicia real para todos estos personajes que violaron los derechos humanos de manera sistemática y generalizada, ahí es cuando debe operar permanentemente cualquier comisión con el fin de evidenciar estos crímenes que ocurrieron, y ahí es cuando la gente debe ser capaz de juzgarlos, de poder evidenciarlo, apuntarlos con el dedo. Este personaje, este criminal de lesa humanidad, violó los derechos humanos y está impune. Tengamos en cuenta que esto fue mucho antes de las redes sociales, y una de las prácticas que comentan para realizar una funa era entregar volantes con la información del funado, información jurídica sobre los procesos judiciales donde está procesado, los casos de desaparecimiento, ejecución o torturas en que estuvo involucrado, foto, dirección y teléfono de la persona. Entonces, como se pueden dar cuenta, es extraño que una palabra que tenía tanto peso, que representaba un movimiento social con objetivos claros, fue mutando a lo que hoy en día se ve como una actividad casual de internet. ¿Qué puede suceder? Las palabras pueden variar su significado según el momento histórico o cultural, pero en este caso es inevitable pensar que también sea un reflejo de lo insensible que nos ha vuelto la cultura de internet y el consumo de contenido acelerado, donde al igual que la cancelación, que empezó como una forma de responsabilizar personas por delitos o acusaciones de las que nunca se hicieron cargo, que generaba conversación, discusión y un aparente progreso, terminó diluyéndose en un término que significa poco o nada, en un tipo de entretenimiento del que muchas veces terminamos haciendo parte, o más raro aún, en ese rasgo de personalidad irreverente de internet que mencionaba: es que soy muy funable, es que me gusta que me funen, fúnenme, que me importa, etc. Y por último, más complejo aún, es entender que quienes pueden recibir una verdadera cancelación, una funa en donde se vean consecuencias reales en este punto, no son necesariamente quienes hayan cometido los peores actos, sino quienes no tienen una estructura de poder que los respalde. En el caso de artistas, ese poder se puede ver reflejado en lo grande y fiel que es su fanaticada, en la política o la industria de Hollywood, se puede ver en los contactos o las relaciones públicas que llevan. Por ejemplo, es más probable que una persona del común se vea afectada en términos psicológicos o laborales por una funa después de hacer público que no gusta de una película, un artista o comida, algo sencillo, o después de cagarla sobre algo que quería decir, a que una celebridad gigante enfrente a algún tipo de repercusión si se hace público que tiene denuncias de todo tipo o que está destruyendo el planeta o lo que sea. En muchos casos ya no depende de qué se dice o qué se hace para ser verdaderamente funable y enfrentar implicaciones materiales, sino de quién lo dice o quién lo hace. Por ejemplo, esta es una lista de celebridades que pasaron por una cancelación y después de cierto tiempo retomaron sus proyectos de manera casual sin haberse pronunciado realmente sobre el tema. O seguramente ustedes ya tienen en mente de personajes que se acostumbraron a ser funados, que lo usan como estrategia para llegar a más gente, por cómo ahora se entiende la palabra y por la cantidad de gente que mueven. Así como también conocerán funas que no tienen ningún tipo de sentido. Dejen en los comentarios cuántas veces dije funa en este video. Creo que es interesante preguntarse cómo este tipo de manifestaciones se van haciendo superficiales a medida que son arrastradas por el internet, por el mundo del meme, de las tendencias, de la viralidad, de la creación de contenido. Pero cuéntenme ustedes qué piensan. ¿Creen que las funas todavía tienen algún sentido? ¿Va a surgir un término nuevo que reemplace a este? ¿De dónde saldrá? ¿Los han funado como se conoce ahora o no? Dejen cualquier cosa en los comentarios, síganme por ahí por todas partes y nos vemos la próxima. Chao.